Una madre construyó un mundo perfecto para su hijo, lejos del hombre que los abandonó, pero el pasado siempre vuelve, y está a punto de golpear a su puerta para intentar destruirlo todo. Si crees en la fuerza de una madre, y en que el destino siempre tiene la última palabra, quédate con nosotros. Suscríbete ahora, déjanos un like y activa las notificaciones para que no te pierdas esta historia de justicia y empoderamiento. Aquel martes había comenzado como cualquier otro, con esa paz silenciosa que Marina había tardado casi una década en construir. El aroma del café recién hecho llenaba su pequeño pero acogedor apartamento, un santuario que olía a hogar y a esfuerzo. Desde su ventana, veía cómo la ciudad despertaba lentamente, ajena a las batallas que ella había librado dentro de esas 4 paredes. Era una rutina predecible, casi sagrada. El sonido de la cafetera, los pasos suaves sobre el suelo de madera, la luz pálida de la mañana filtrándose por las cortinas. Cada detalle de esa normalidad era un trofeo, un recordatorio constante de que lo había logrado. Había construido un mundo seguro para ella y para su hijo, un universo lejos del ruido, la humillación y el abandono que una vez casi la destruyen por completo. Esa mañana, mientras sorbía su café, sintió una punzada de gratitud tan intensa que casi le hizo llorar, sin saber que el fantasma de ese pasado estaba a punto de golpear a su puerta. Gabriel era el sol ruidoso que iluminaba ese universo tranquilo. Con 9 años, era una explosión de energía y preguntas, un torbellino de amor incondicional que llenaba cada rincón de la casa y del corazón de Marina. Mientras él se vestía para ir al colegio, tarareando la canción de moda, ella lo observaba desde el marco de la puerta de su habitación. Era increíble cómo en su rostro podía ver un eco de facciones que intentaba olvidar cada día. Tenía sus mismos ojos, sí, pero la forma de su mandíbula, la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba en atarse los cordones, todo era un calco dolorosamente exacto de él. A veces, Gabriel la sorprendía con preguntas sobre su padre, preguntas que Marina respondía siempre con la misma frase evasiva y protectora. Él prefirió no estar aquí, mi amor. Era una verdad a medias, una simplificación de una herida demasiado profunda para explicársela a un niño, una herida que ella creía, o quería creer, que ya había cicatrizado por completo. Dejar a Gabriel en la puerta del colegio era un ritual diario que siempre le dejaba una mezcla de orgullo y una soledad momentánea. Mientras lo veía correr para unirse a sus amigos, una oleada de amor la inundaba, tan poderosa que le cortaba la respiración. Pero inmediatamente después, venía el peso de la realidad. Cada decisión, cada factura, cada enfermedad, cada preocupación recaía únicamente sobre sus hombros. No había nadie con quien compartir la carga, nadie a quien llamar en medio de la noche si el niño tenía fiebre. Recordaba con una claridad abrumadora los primeros años, las noches en vela meciendo a un bebé, con el cuerpo agotado por trabajar como manicurista durante el día y el alma rota por la soledad. Había aprendido a ser madre y padre, proveedora y protectora, todo en uno. Había llorado en silencio en el baño para que su hijo no la oyera, y luego había salido con una sonrisa para demostrarle que todo estaba bien, que su pequeño mundo era seguro. Su trabajo en una tienda de ropa por departamentos era su ancla a la estabilidad. El ambiente era impersonal, ajetreado, y eso le gustaba. Le permitía desconectar de sus propios pensamientos y centrarse en tareas sencillas: doblar jerseys, asesorar a clientes indecisos, mantener el orden en los estantes. Se había vuelto experta en sonreír, en mantener una amabilidad profesional que actuaba como un escudo. Nadie allí conocía su historia. Nadie sabía de las noches de pánico, ni de la fuerza que había necesitado para levantarse cada mañana. Para ellos, era simplemente Marina, la vendedora eficiente y amable del segundo piso. Aquel día, mientras ordenaba una pila de vaqueros, se sentía extrañamente en calma, satisfecha con esa vida ordenada que había construido pieza por pieza, sin imaginar que una simple conversación casual estaba a punto de dinamitar esa frágil sensación de paz. Fue su compañera, Laura, quien le mostró la pantalla de su móvil con una emoción inocente. «Mira, Marina, este es el empresario que te digo, el que compró el edificio del centro. Está en la ciudad. Dicen que su esposa es una influencer famosísima». En la pantalla, una foto perfectamente editada mostraba a un hombre sonriente, con un traje caro y una mirada arrogante.
que el tiempo no había logrado suavizar. Era Samuel. El aire se le escapó de los pulmones en una exhalación silenciosa y dolorosa. A su lado, su esposa, una mujer deslumbrante y artificial, posaba con una sonrisa vacía. La foto gritaba éxito, poder y una felicidad fabricada para las redes sociales. Era una imagen diseñada para provocar envidia, para restregarle al mundo lo lejos que había llegado. Y para Marina, fue como si una mano invisible le apretara el corazón hasta dejarlo sin sangre, transportándola de inmediato a una década atrás. El mundo a su alrededor se desvaneció. El murmullo de los clientes, la música ambiental de la tienda, la voz de Laura preguntándole si estaba bien, todo se convirtió en un zumbido lejano e incomprensible. Solo podía ver esa cara, la misma cara que una vez le había susurrado promesas de amor eterno, y que luego la había mirado con un desprecio tan gélido que le había quemado el alma. Sintió un frío helado recorrerle la espalda, un pánico visceral que no había experimentado en años. Tuvo que apoyarse disimuladamente en el mostrador para no caerse, mientras su mente se inundaba con el recuerdo de sus palabras, tan crueles y afiladas como cuchillos. Cada sílaba resonaba en su cabeza como si se las estuviera diciendo en ese mismo instante, y la herida que creía cerrada se abrió de par en par, sangrando de nuevo con la misma intensidad de aquel día fatídico. Recordó su voz, no con el tono seductor de sus días de universidad, sino con un filo cortante y despectivo. «Un hijo ahora, Marina. ¿Estás loca? Arruinarías mi carrera, mi futuro». Estaban en su pequeño apartamento de estudiante, el mismo lugar donde habían soñado con un futuro juntos. Pero en ese momento no había rastro de ese amor. Sus ojos, antes llenos de adoración, ahora la miraban como si fuera un obstáculo, un problema que había que eliminar. «Fuiste una irresponsable», le había espetado, culpándola a ella por completo, borrando de un plumazo toda la intimidad y la complicidad que habían compartido. La había hecho sentir sucia, estúpida, como si llevar una vida en su vientre fuera el peor de los crímenes. Ese recuerdo era tan nítido que casi podía sentir el frío del suelo bajo sus pies cuando se derrumbó después de que él saliera dando un portazo, dejándola sola con un silencio que gritaba abandono. Y después de él, vino su familia. Su madre, una mujer elegante y de voz suave, la había llamado para razonar con ella. Le habló del brillante futuro de Samuel, de los sacrificios que habían hecho por su educación, de cómo un error como ese no podía interponerse en su camino. Nunca usaron la palabra aborto directamente, pero la sugerencia flotaba en el aire, venenosa y asfixiante. Le ofrecieron dinero, un apoyo, para que solucionara el problema y desapareciera de sus vidas para siempre. Fue una humillación calculada, una forma de decirle que ni ella ni la vida que llevaba dentro tenían valor alguno. Se sintió completamente sola, acorralada por un clan que protegía a su miembro de oro a cualquier costa. Fue en ese momento, sintiendo el desprecio de todos ellos, cuando una fuerza desconocida nació en su interior, una determinación feroz de proteger a su hijo, aunque tuviera que hacerlo contra el mundo entero. El resto de la jornada laboral pasó en una neblina de angustia. Marina atendía a los clientes en piloto automático. Su sonrisa era una máscara perfectamente ajustada sobre un rostro que luchaba por no descomponerse. Su mente era un campo de batalla. ¿Por qué ahora? ¿Qué hacía él en la ciudad? La posibilidad de un encuentro casual la aterrorizaba. No por ella, ya no. El miedo que sentía ahora era diferente. Era un miedo primitivo y protector. El pánico a que su presencia perturbara la paz de Gabriel, a que su mundo seguro se viera amenazado por el hombre que había decidido que no valía la pena existir. Doblaba ropa mientras imaginaba escenarios horribles, cada uno más doloroso que el anterior. Se imaginaba cruzárselo por la calle, tener que explicarle a Gabriel quién era ese hombre que se parecía tanto a él. La sola idea le provocaba náuseas y un deseo irrefrenable de salir corriendo. Cuando su turno terminó, caminó hacia casa a un ritmo mucho más rápido de lo habitual. Cada sombra en la calle parecía una amenaza. Cada coche que reducía la velocidad a su lado le provocaba un respingo. La ciudad, su ciudad, de repente se sentía como un territorio enemigo. Ya no era el lugar donde había construido su vida, sino el escenario donde el pasado podía emboscarla en cualquier esquina. Lo único que quería era llegar a su apartamento, cerrar la puerta con llave y abrazar a su hijo. Necesitaba sentir el calor de su cuerpo, escuchar su risa, asegurarse de que la fortaleza que había construido a su alrededor seguía intacta.
Ese refugio era lo único que importaba. Mientras subía las escaleras hacia su piso, rezaba en silencio, una súplica desesperada para que él y su mundo de lujos y apariencias se mantuvieran lejos, muy lejos del suyo. No sabía que él ya tenía su dirección. Al girar la llave en la cerradura y empujar la puerta, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Estaba en casa. El olor familiar a limpio y a los libros de Gabriel apilados en una mesita la envolvió como un abrazo. Su hijo estaba sentado en la alfombra de la sala, concentrado en un dibujo con una dedicación que le arrugaba la nariz. Levantó la vista y sus ojos se iluminaron al verla. «Mamá». Ese simple grito de alegría fue el antídoto más poderoso contra el veneno que había estado corriendo por sus venas todo el día. Se arrodilló a su lado, lo abrazó con fuerza y aspiró el olor de su cabello. En ese instante, rodeada por las paredes de su hogar y el amor incondicional de su hijo, se sintió invencible. El mundo exterior, con sus fantasmas y sus amenazas, parecía desvanecerse. Aquí, en su pequeño reino, era ella quien ponía las reglas, y nada ni nadie podría hacerles daño. Mientras preparaba una cena sencilla, con los sonidos de los dibujos animados de Gabriel de fondo, la ira comenzó a burbujear bajo la superficie de su miedo. Era una rabia lenta y ardiente. ¿Con qué derecho regresaba él? ¿Con qué derecho su mera existencia tenía el poder de robarle la paz que tanto le había costado ganar? Él había tomado su decisión hacía 9 años. Había elegido una vida sin ellos, una vida de éxito y libertad sin la carga de un hijo. Ella había aceptado esa decisión, había llorado su abandono, y luego se había levantado para construir una vida nueva de las cenizas. Había trabajado hasta el agotamiento, había renunciado a sus propios sueños para poder darle a Gabriel todo lo que necesitaba. Y ahora, él reaparecía, no para pedir perdón, sino para perturbar, para juzgar. La injusticia de la situación era tan abrumadora que apretó el cuchillo con el que cortaba las verduras con una fuerza que le dejó los nudillos blancos. «Mamá, mira, terminé mi dibujo», dijo Gabriel, extendiéndole una hoja de papel. Era un retrato de los dos, con sonrisas gigantes y un sol amarillo brillante sobre sus cabezas. Pero mientras él le explicaba con entusiasmo los detalles de su obra de arte, ladeó la cabeza de una manera particular, un gesto que era un eco exacto de Samuel. Fue como un puñetazo en el estómago. Ver esos pequeños gestos, esas sombras de él en el ser que más amaba en el mundo, era una tortura silenciosa que había soportado durante años. Amaba cada centímetro de su hijo, cada rasgo y cada manía, pero a veces, cuando la luz incidía de cierta manera, o cuando él sonreía de perfil, el parecido era tan innegable que le robaba el aliento. Era el recordatorio viviente de que el pasado, por mucho que intentara enterrarlo, siempre encontraría una manera de respirar en su presente, en la cara de su propio hijo. La pregunta inevitable seguía taladrando su mente. ¿Qué quería él? No podía ser una coincidencia. La gente como Samuel no hacía nada sin un propósito, y su propósito rara vez era bueno. Se lo imaginó apareciendo, con su traje impecable y su sonrisa condescendiente, para ver en qué se había convertido su vida. Quizás esperaba encontrarla derrotada, viviendo en la miseria, para poder sentir esa satisfacción retorcida de saber que había tomado la decisión correcta al abandonarla. La idea de ser un objeto de su lástima, o peor aún, de su burla, la humillaba profundamente. Se imaginó sus frases venenosas, disfrazadas de falsa preocupación. ¿Necesitas algo, Marina? Veo que las cosas no te han ido muy bien. La sola fantasía de ese encuentro la llenaba de una furia protectora. No le daría esa satisfacción. Jamás. A pocos kilómetros de distancia, en la suite de un hotel de lujo, Samuel se miraba en el espejo, ajustándose el nudo de la corbata. Se sentía poderoso, en la cima del mundo. Su esposa, absorta en su teléfono, le preguntó con desinterés a dónde iba. A cerrar un viejo capítulo, respondió él con un aire de misterio. En su mente, ya había ensayado la escena una y otra vez. Llegaría a la humilde casa de Marina, la saludaría con una sonrisa magnánima, quizás incluso le ofrecería algo de dinero para ayudarla, solo para ver la envidia en sus ojos. Quería demostrarle, y demostrarse a sí mismo, que ella había sido el error, y él el acierto. Quería que ella viera todo lo que había perdido, que sintiera el peso de su propia insignificancia frente a su éxito arrollador. Era un acto de crueldad mezquino, un ejercicio de ego para reafirmar su propia grandeza,
sin considerar ni por un segundo el impacto de sus acciones. Marina sirvió la cena en la pequeña mesa de la cocina, pasta con tomate, la comida favorita de Gabriel. Mientras comían, su hijo le contaba con todo detalle un partido de fútbol que había jugado en el recreo. Su voz era música, su entusiasmo contagioso. Por un momento, Marina logró silenciar el ruido en su cabeza y se sumergió por completo en el mundo de su hijo. Se rió de sus exageraciones, le hizo preguntas sobre sus amigos, le limpió una mancha de salsa de la mejilla. En esos instantes de pura normalidad doméstica residía su verdadera felicidad. No necesitaba lujos, ni trajes caros, ni la aprobación de nadie. Su riqueza estaba allí, sentada frente a ella, hablando sin parar sobre un gol imaginario. Ese era su éxito, su verdadero triunfo. Una paz tan simple y tan profunda que ningún dinero en el mundo podría comprarla. Justo en ese momento, un coche de alta gama, negro y reluciente, se detuvo frente a su modesto edificio. El vehículo era tan ostentoso y fuera de lugar en esa calle tranquila, que varios vecinos se asomaron por las ventanas. Del asiento del conductor bajó Samuel, seguido por su esposa, que miraba el entorno con una mueca de evidente disgusto. Él, en cambio, observó la fachada del edificio con una sonrisa de superioridad. Sentía una oleada de poder, como un rey visitando los barrios bajos. Estaba a punto de ejecutar su plan, de dar el golpe de gracia a un pasado que consideraba una simple anécdota. Se alisó la chaqueta, respiró hondo, y con la confianza de quien se sabe ganador, se dirigió hacia el portal, listo para su pequeña y patética función de humillación. Su esposa lo seguía unos pasos atrás, ya grabando con el móvil disimuladamente. El timbre sonó. El sonido agudo y estridente atravesó la burbuja de paz de la cocina como un cristal al romperse. Fue tan inesperado, tan violento en su interrupción, que Marina dio un respingo y se le cayó el tenedor al plato, haciendo un ruido metálico que resonó en el silencio repentino. Gabriel, sin la menor idea del cataclismo que ese sonido representaba, saltó de su silla con la inocencia propia de su edad. «¡Yo abro, mamá!», gritó, corriendo hacia la puerta antes de que Marina pudiera articular una sola palabra. Cada fibra del ser de Marina se tensó. El corazón empezó a latirle en la garganta, un tambor salvaje y desbocado. Sabía, con una certeza helada y aterradora, quién estaba del otro lado de esa puerta. Era el momento que había temido durante casi una década. «No, Gabriel, espera», logró decir, pero su voz fue un susurro ahogado, perdido en el eco del timbre. Se levantó de la silla con un movimiento torpe, casi tropezando. El pánico la paralizó por una fracción de segundo. Su mente gritaba. Era él. Tenía que ser él. Nadie más vendría a su casa sin avisar a esa hora. La necesidad de proteger a su hijo, de interponerse entre él y esa puerta, era una fuerza física que la empujaba hacia adelante. Pero sus piernas parecían de plomo. Vio en cámara lenta cómo la pequeña mano de Gabriel alcanzaba el pomo de la puerta, cómo sus deditos lo giraban con una facilidad que contrastaba con el peso que sentía en su propio pecho. El corto pasillo que separaba la cocina de la entrada se había convertido en un abismo infinito que no podía cruzar a tiempo. El clic de la cerradura al abrirse fue el sonido más fuerte que Marina había oído en su vida. La puerta se abrió lentamente, y la luz artificial y amarillenta del pasillo del edificio se mezcló con la luz cálida de su sala de estar. Gabriel, pequeño e inocente, se quedó parado en el umbral, mirando con curiosidad a la figura alta que se recortaba contra la luz. Desde su posición, a solo unos pasos de distancia, Marina también lo vio. Era él, Samuel. Más viejo, con algunas líneas de arrogancia marcadas alrededor de los ojos, pero inconfundiblemente él. Su rostro mostraba una sonrisa ensayada, una máscara de superioridad que se congeló en el instante en que sus ojos bajaron y se encontraron con el pequeño niño que le había abierto la puerta. El tiempo se detuvo. El universo entero pareció contener la respiración en ese preciso instante. La sonrisa de Samuel no se desvaneció, se rompió, se hizo añicos en su rostro como un espejo que cae al suelo, dejando al descubierto una expresión de incredulidad absoluta. Su cerebro, tan acostumbrado a controlar cada situación, a anticipar cada movimiento, se detuvo en seco. Estaba mirando a un fantasma. No, estaba mirándose a sí mismo en una versión en miniatura, una copia exacta de las fotografías de su propia infancia,
que su madre guardaba en un álbum. Los mismos ojos oscuros y serios, la misma forma de la boca, incluso el ligero remolino en el nacimiento del pelo. Las frases venenosas que había ensayado, las sonrisas condescendientes que había practicado, todo se evaporó en un instante. El poder, la arrogancia, el control, todo se desintegró frente a ese pequeño niño que lo miraba con una curiosidad desconcertante desde el umbral de la puerta. Gabriel parpadeó, confundido por la intensidad de la mirada de ese desconocido. El hombre lo observaba como si estuviera viendo algo imposible, y su cara había perdido todo su color. Para Gabriel, era solo un señor alto con un traje elegante, que parecía triste y sorprendido al mismo tiempo. No entendía por qué su mamá se había quedado tan quieta detrás de él, ni por qué su mano, ahora apoyada en su hombro, temblaba ligeramente. Inclinó la cabeza, un gesto que hacía siempre que algo no tenía sentido, y con la voz clara y sin complicaciones de un niño de 9 años preguntó: «¿Hola? ¿Busca a mi mamá?». La simple pregunta, tan inocente y directa, fue como una piedra arrojada a un lago de silencio tenso, creando ondas de una realidad que Samuel ya no podía ignorar ni negar. En el momento en que Marina vio la máscara de Samuel resquebrajarse, algo dentro de ella cambió. El miedo que la había atormentado durante todo el día, esa ansiedad fría que le oprimía el pecho, se disolvió y fue reemplazado por una calma extraña y poderosa. Había pasado casi una década imaginando ese encuentro con un pánico paralizante, anticipando el dolor y la humillación. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía nada de eso. Al contrario, una serenidad helada se apoderó de ella. Ver su arrogancia desmoronarse ante la simple existencia de su hijo no le produjo una alegría vengativa, sino una sensación de profunda y silenciosa validación. El poder acababa de cambiar de manos. Ya no era la víctima, ya no tenía miedo. Por primera vez en 10 años, se sentía completamente libre de su influencia. La esposa de Samuel, que había permanecido un paso atrás con el teléfono en la mano, lista para documentar el triunfo de su marido, bajó el móvil lentamente. Su rostro, perfectamente maquillado, era un lienzo de confusión. Vio la expresión de shock total en la cara de Samuel, y luego siguió su mirada hasta el niño. Y entonces, ella también lo vio. El parecido era tan obvio, tan innegable, que no dejaba lugar a dudas. La mandíbula del niño era idéntica a la de Samuel. La influencer, experta en fabricar y controlar narrativas, se encontró de repente como una espectadora no deseada en un drama real, crudo y brutalmente honesto. La historia que había venido a presenciar se había convertido en una que exponía la mentira sobre la que se basaba su propia vida perfecta, y no sabía cómo reaccionar. Con un movimiento lento y deliberado, Marina avanzó un paso, colocando su cuerpo ligeramente delante de Gabriel, en un gesto instintivo de protección. Su mano, que antes temblaba, ahora descansaba firme y segura sobre el hombro de su hijo. No lo escondió, no retrocedió, se irguió, alta y serena, ocupando su espacio en el umbral que separaba su mundo del de él. En sus ojos no había odio ni miedo, solo una claridad absoluta. Todos los años de trabajo, de noches sin dormir, de sacrificios silenciosos, la habían forjado, la habían convertido en la mujer que era en ese momento. Ya no era la joven asustada y abandonada a la que él le había dado la espalda. Era una madre leona protegiendo a su cachorro, y su calma era infinitamente más intimidante que cualquier grito o cualquier lágrima. Samuel tragó saliva, intentando humedecer una garganta que de repente se sentía llena de arena. Las palabras no le salían. El aire parecía denso, pesado, imposible de respirar. Su mirada se desvió del niño hacia Marina, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa que desmintiera la verdad evidente que tenía delante. Pero en los ojos de ella no encontró nada de eso, solo una fuerza tranquila y una certeza inquebrantable. Finalmente, logró emitir un sonido, un susurro ronco y quebrado, casi inaudible. «¿Quién?» comenzó, pero no pudo terminar la pregunta. Era una pregunta estúpida, innecesaria. La respuesta estaba allí, mirándolo con sus propios ojos, una prueba viviente e irrefutable de la decisión cobarde que había tomado hacía tantos años y que había intentado enterrar bajo capas de éxito y dinero. Marina lo dejó flotar en su propio pánico durante un largo segundo. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, que la imagen de su hijo se grabara a fuego en la conciencia de Samuel. No tenía prisa. Había esperado este momento sin saberlo, y ahora que había llegado,
Lo manejaba con una precisión quirúrgica. Lo miró directamente a los ojos, no como a un viejo amor, ni como a un enemigo, sino como a un completo extraño cuya opinión ya no tenía ningún peso en su vida. Sintió cómo el último hilo que la conectaba con el dolor de su pasado se rompía definitivamente. Ya no había nada que él pudiera decirle o hacerle que la lastimara. Esa comprensión la llenó de una paz inmensa. El juego había terminado, y ella ni siquiera se había dado cuenta de que estaba jugando. Cuando finalmente habló, su voz fue tan clara y firme como el acero. No había ni un atisbo de temblor, ni una pizca de la rabia o el dolor que había sentido durante el día. Era el tono de alguien que simplemente está constatando un hecho, tan innegable como la existencia del sol. Mirando fijamente a Samuel, con Gabriel protegido bajo su mano, pronunció las palabras que sellarían ese capítulo para siempre. Este es el hijo que negaste. No fue un grito, no fue una acusación, fue una declaración, una verdad pura y dura, despojada de todo drama, y por eso mismo, infinitamente más devastadora. Las 5 palabras cayeron en el silencio del pasillo con el peso de una sentencia, demoliendo el castillo de naipes que era la vida de Samuel. El impacto de esas palabras fue visible y físico. Samuel retrocedió un paso, como si lo hubieran empujado. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Sus ojos, que habían estado fijos en Marina, volvieron a clavarse en Gabriel, pero esta vez la mirada era diferente. Ya no era de shock, sino de una comprensión horrible y abrumadora. La realidad lo golpeó con la fuerza de un tren, y entonces, para su propia sorpresa y la de su esposa, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de arrepentimiento, no todavía. Eran lágrimas de ego herido, de humillación pública, de la implosión de su autoimagen cuidadosamente construida. Todo lo que había despreciado, todo lo que había descartado como un error, estaba allí, perfecto, irreal y completamente fuera de su alcance. Marina observó sus lágrimas, sin una sola gota de compasión. No eran para ella, ni para Gabriel, eran para él mismo. Con la misma calma imperturbable, mientras Samuel comenzaba a desmoronarse, ella añadió la estocada final. Su voz no flaqueó, se mantuvo tan serena como al principio, como si estuviera comentando el tiempo. Miró a su hijo con una ternura infinita por un segundo, y luego devolvió su mirada fría a los ojos llorosos de Samuel. «Pero él ya no te necesita», dijo. Esta frase fue el verdadero final. No se trataba solo de que él los hubiera rechazado en el pasado. Se trataba de que ellos, en el presente, lo rechazaban a él, su necesidad, su validación, su dinero, su presencia. Todo era irrelevante. Eran una unidad completa y feliz sin él. Y esa verdad fue el golpe que finalmente lo hizo caer. El llanto de Samuel no fue silencioso ni digno. Fue un sollozo desgarrador y feo que pareció brotar desde lo más profundo de su ser. Un sonido gutural de un hombre que lo ha perdido todo en un instante. Su cuerpo, siempre erguido y dominante, se encorvó como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Intentó hablar, decir el nombre de Marina, quizás pedir un perdón que no merecía, pero las palabras se ahogaron en su garganta, convirtiéndose en balbuceos incoherentes. Se cubrió el rostro con las manos, no para ocultar sus lágrimas, sino como un gesto instintivo para protegerse de una verdad que era demasiado brillante, demasiado dolorosa para soportar. El empresario arrogante y exitoso había desaparecido, y en su lugar solo quedaba un hombre patético, ahogándose en el océano de sus propias y terribles decisiones. Gabriel, que nunca había visto a un adulto llorar de esa manera tan descontrolada, se aferró con fuerza a la pierna de su madre. Su pequeño cuerpo se tensó por el miedo y la confusión. No entendía la historia, no conocía el pasado, pero el instinto le decía que la tormenta de emociones de ese hombre estaba directamente relacionada con él y con su mamá. Levantó su rostro hacia Marina, sus ojos grandes y asustados buscando una explicación, una señal de que todo estaba bien. La inocencia de su mirada era un contraste brutal con la escena cargada de dolor y arrepentimiento que se desarrollaba en el umbral. En ese momento, la victoria de Marina pasó a un segundo plano. Su única prioridad en el universo era la seguridad emocional del niño que la miraba con absoluta confianza. La necesidad de proteger a su hijo fue más fuerte que cualquier otro sentimiento. Marina se agachó con una fluidez que desmentía la tensión del momento, girando suavemente a Gabriel para que su cuerpo le diera la espalda a la escena. Lo abrazó, creando una barrera humana entre su inocencia y el colapso de Samuel. Le susurró al oído,
con una voz tan suave y tranquilizadora que parecía imposible que viniera de la misma mujer que acababa de demoler a un hombre con sus palabras. «Todo está bien, mi amor. No pasa nada. Vamos adentro, ¿sí?» Su acción fue clara y definitiva. La batalla había terminado. No tenía ningún interés en presenciar la rendición del enemigo. Su único interés era restaurar la paz en su propio reino, el único que de verdad importaba. La esposa de Samuel observaba la escena con una mezcla de horror y vergüenza. Su rostro era una máscara de disgusto. Esto era un desastre, una humillación pública insoportable. Su poderoso marido, el hombre cuya imagen ella se esforzaba tanto en pulir en las redes sociales, estaba llorando a moco tendido en el pasillo de un edificio mediocre. Se acercó a él y le siseó al oído, con una furia contenida. «Samuel, ya basta. Contrólate. Levántate». Pero sus palabras no tuvieron ningún efecto. Él estaba perdido en su propio infierno personal. La preocupación de ella no era por su dolor, sino por el espectáculo, por cómo esta escena podría afectar su estatus. La perfecta fachada de su vida se estaba desmoronando en tiempo real, y ella no tenía ningún control sobre ello. Marina se puso de pie, su decisión ya tomada. No había nada más que discutir. Había zanjado una década de dolor con 2 frases. No necesitaba explicaciones, ni disculpas, ni ofertas de dinero. Miró por última vez al hombre derrumbado en su puerta. Ya no veía al monstruo que la había abandonado, ni al empresario arrogante que había venido a humillarla. Solo veía a un hombre roto, un extraño. La rabia y el dolor habían sido reemplazados por una indiferencia total, casi clínica. Él ya no era una herida abierta, ni siquiera una cicatriz. Era simplemente una parte de una historia que acababa de terminar. Y con esa comprensión, supo que era el momento de cerrar la puerta, tanto literal como figuradamente. El acto de cerrar la puerta fue increíblemente silencioso. No la empujó con rabia, ni la cerró de un portazo. Su mano guió la madera con una lentitud deliberada hasta que el pestillo hizo un suave clic. Ese pequeño sonido fue el punto final más elocuente que podría haber existido. Al cerrarse, la puerta selló fuera el sonido de los sollozos de Samuel, los susurros furiosos de su esposa y la luz amarillenta y enferma del pasillo. Los dejó a ellos con su desastre, mientras ella se quedaba dentro, en la calidez y la seguridad de su santuario. Fue el gesto final de separación, la declaración definitiva de que sus mundos ya no volverían a cruzarse nunca más. Ella había elegido su mundo hacía mucho tiempo, y ahora, finalmente, estaba completamente a salvo dentro de él. Afuera, en el pasillo, Samuel se quedó solo en medio de su propio naufragio. Cuando la puerta se cerró, el sonido pareció sacarlo de su trance. Miró la madera lisa, la barrera infranqueable que lo separaba de la vida que había desechado. Su esposa lo tiraba del brazo, desesperada por sacarlo de allí antes de que algún vecino se asomara. «Vámonos, Samuel, ahora mismo». Pero él no se movía, simplemente se quedó allí, temblando, con el rostro cubierto de lágrimas y mocos, la imagen misma de la derrota. El gran Samuel, el hombre que creía tener el mundo a sus pies, había venido a demostrar su poder y, en su lugar, había encontrado su alma y se había dado cuenta de que estaba completamente vacía. Su intento de humillación se había convertido en su propia y eterna vergüenza. Dentro del apartamento, el silencio era absoluto. Marina apoyó la frente contra la puerta, sintiendo la madera fría contra su piel. Dejó escapar un largo suspiro, un temblor que recorrió todo su cuerpo. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzó a abandonarla, y con ella sintió el peso aplastante de la última hora. No se sentía eufórica ni vengativa, solo sentía un agotamiento profundo, como si hubiera corrido una maratón que había durado 9 años, y junto con el cansancio, sintió una ligereza inesperada en el pecho. Era como si hubiera estado llevando una armadura pesadísima durante tanto tiempo que se había olvidado de que la llevaba puesta, y ahora, por fin, se la había quitado. La vocecita de Gabriel la trajo de vuelta a la realidad. «Mamá, ¿quién era ese señor? ¿Por qué estaba llorando tanto?» Se había separado de ella, pero sus ojos seguían fijos en su rostro, buscando respuestas. Marina supo que ese era el siguiente paso, la conversación que había pospuesto y temido durante años. Ya no podía protegerlo con evasivas. Su hijo merecía la verdad, o al menos una versión de la verdad que pudiera empezar a comprender. Pero, por primera vez,
La idea de tener esa conversación no la llenaba de pánico. Ahora podía contar la historia no como una tragedia de abandono, sino como una historia de supervivencia y amor, la historia de cómo ellos dos se habían convertido en una familia invencible. Marina se giró, alejándose de la puerta que representaba su pasado, y se arrodilló frente a su hijo, su futuro. Lo tomó por los hombros, lo miró a los ojos y le ofreció la sonrisa más genuina y tranquilizadora que pudo encontrar. «Era alguien que conocí hace mucho tiempo, mi amor», comenzó, su voz suave pero firme. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus propios ojos, pero éstas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de catarsis, de una liberación tan profunda que la limpiaba por dentro. Abrazó a Gabriel con una fuerza que lo decía todo, enterrando su rostro en el calor de su cuello. Había ganado, no porque él hubiera perdido, sino porque ella, en ese preciso instante, se dio cuenta de que nunca había necesitado que él volviera para sentirse completa. Tras cerrar la puerta, el mundo exterior desapareció. Solo quedaban ellos dos, en el silencio de su hogar, con una verdad no dicha flotando entre ambos. Marina guió a Gabriel hacia el pequeño sofá de la sala, el epicentro de sus noches de películas y lecturas de cuentos. Se sentó a su lado, sintiendo el peso de los próximos minutos. ¿Cómo se le explica a un niño que el hombre que le dio la mitad de sus genes lo consideró un error? Buscó las palabras con desesperación, no en su mente, sino en su corazón. Su objetivo no era sembrar odio ni resentimiento en el alma de su hijo. Su misión era protegerlo, incluso de la verdad. Tenía que contar la historia de una manera que no lo definiera a él, que no lo hiciera sentir como el resultado de un rechazo, sino como el protagonista de una historia de amor y valentía. Tomó una bocanada de aire y comenzó a hablar. Su voz era un murmullo suave en la quietud de la habitación. Ese hombre, mi amor, fue alguien a quien quise mucho, hace mucho, mucho tiempo. Antes de que tú estuvieras en mi barriga. Se detuvo, eligiendo cada palabra como si fuera una pieza de cristal. Y cuando supe que ibas a venir al mundo, fue la noticia más feliz de toda mi vida. Fue como si de repente todo tuviera sentido. Tomar la decisión de tenerte, de ser tu mamá, fue la mejor y más importante decisión que he tomado nunca, y la volvería a tomar 1000 veces. Puso todo el énfasis en su propia alegría, en su elección, construyendo un muro de amor alrededor de la historia antes de llegar a la parte dolorosa. Gabriel la escuchaba con una atención solemne, sus ojos oscuros fijos en los de ella, procesando la información con la seriedad de un juez. El concepto de «antes de él» era algo abstracto, casi mitológico. Tras un largo silencio, hizo la pregunta que Marina sabía que vendría, la pregunta que pesaba 1 tonelada. ¿Él es mi papá? La simplicidad de las palabras las hacía aún más contundentes. Golpearon a Marina con una fuerza inesperada, a pesar de que las había estado esperando. No dudó. Mentir o evadir en ese momento habría sido un error irreparable. Lo miró con una honestidad total y respondió con una voz que no flaqueó. Sí, mi amor. Biológicamente, él es tu padre. Usar esa palabra, biológicamente, fue un instinto para crear una distancia, para separar el hecho científico del rol emocional que nunca cumplió. Continuó, explicando la parte más difícil con una delicadeza infinita. Pero a veces, cariño, la gente tiene miedo. A veces, las personas no están preparadas para los regalos más grandes y maravillosos de la vida. Y él tuvo mucho miedo. No estaba listo para ser el papá que tú te merecías. Así que tomó su propio camino y yo tomé el mío. Y mi camino eras tú. Evitó a toda costa frases como «no te quería» o «nos abandonó». En su lugar, describió la situación como una incapacidad de él, una debilidad, una falta de valentía. De esta manera, el abandono no era un reflejo del valor de Gabriel, sino un testimonio de la propia insuficiencia de Samuel. Era una narrativa sutil, pero fundamental para proteger la autoestima de su hijo. Mientras hablaba, Marina sentía que algo se reajustaba dentro de ella. Verbalizar la historia, darle una forma coherente y compasiva para su hijo, era también una forma de sanarse a sí misma. Estaba reescribiendo su propio pasado, no para cambiar los hechos, sino para cambiar su significado. Ya no era la historia de una joven abandonada y humillada, era la historia de una mujer que había elegido el amor por encima del miedo, que había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Cada palabra que le decía a Gabriel
Era una afirmación de su propio valor, de su resiliencia, una paz profunda, una que no había sentido en años, comenzó a instalarse en su alma. Estaba liberando a su hijo de una carga, y al hacerlo, se estaba liberando a sí misma. Gabriel se quedó en silencio durante un largo rato, después de que ella terminara. No lloró. No parecía triste, como Marina había temido durante tanto tiempo. Su expresión era pensativa, como si estuviera encajando la última pieza de un rompecabezas muy complejo. Para él, la figura de un padre siempre había sido un personaje de los cuentos o de las vidas de sus amigos, una idea abstracta. Ahora esa idea tenía un rostro, y era el rostro de un hombre que lloraba en su puerta. Había visto la fuerza de su madre todos los días de su vida, en cada plato de comida, en cada abrazo, en cada noche que ella se quedaba despierta cuando él estaba enfermo. Y ahora había visto la debilidad de ese hombre. La comparación era inevitable y esclarecedora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Gabriel levantó la vista hacia ella. En sus ojos no había dolor, sino una comprensión que iba mucho más allá de sus 9 años. Se acurrucó contra ella, apoyando su cabeza en su regazo, y dijo unas palabras que fueron la validación definitiva de toda la lucha de Marina. No importa. Tú te quedaste, mamá. Tú siempre estás aquí. Esa frase, tan simple y tan profunda, fue la recompensa a cada lágrima derramada en secreto, a cada hora de trabajo agotador, a cada momento de soledad. Su hijo no se sentía incompleto, se sentía amado, se sentía seguro, y eso era porque ella, por sí sola, había sido suficiente. Había sido todo, una ola de amor y orgullo, tan intensa que casi la dejó sin aliento. Recorrió a Marina, abrazó a su hijo con fuerza, enterrando la cara en su pelo para que él no viera las lágrimas que ahora sí corrían libremente por sus mejillas. Se dio cuenta de que, en su afán por protegerlo de la verdad, lo había subestimado. Gabriel no era un niño frágil que se rompería con la historia de su origen. Era un niño fuerte, resiliente, forjado en un hogar donde el amor no se medía por las presencias, sino por la calidad de quien sí estaba. Él entendía el amor en su forma más pura y práctica, y esa era la mayor victoria de Marina, un triunfo mucho más significativo que ver a Samuel derrumbarse. La tensión en el apartamento se disipó por completo. La conversación no volvió a surgir esa noche. Terminaron su cena, que ya se había quedado fría, y lo hicieron hablando de cosas triviales, de la escuela, de los amigos, de los planes para el fin de semana. La rutina volvió, pero era una rutina diferente, más ligera. El secreto que había ocupado un espacio invisible en su hogar durante 9 años se había desvanecido. Ya no había un tema tabú, una pregunta sin respuesta. La base de su pequeña familia, lejos de debilitarse, se había fortalecido, ahora cimentada sobre una verdad que habían enfrentado juntos y que los había hecho más unidos que nunca. La honestidad los había hecho invencibles. Más tarde esa noche, después de arropar a Gabriel en su cama, Marina se quedó observándolo dormir. La suave luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro. Allí estaba, la misma curva de la mejilla, el mismo cabello oscuro que había visto en el hombre de la puerta. Pero por primera vez en 9 años, el parecido no le causó ninguna punzada de dolor. El fantasma había sido exorcizado. Ya no veía un eco de un pasado doloroso. Veía únicamente a su hijo, a Gabriel, un ser humano completo, maravilloso y perfecto, un niño definido no por la ausencia de su padre, sino por la abrumadora presencia del amor de su madre. La paz que sintió en ese momento fue absoluta y definitiva. Era el final. A la mañana siguiente, Marina se despertó antes de que sonara la alarma. No fue un despertar brusco, sino una transición suave desde el sueño hacia una conciencia tranquila. Por un instante, se quedó quieta en la cama, esperando sentir el peso familiar de la ansiedad que solía posarse sobre su pecho cada mañana. Pero no había nada, solo silencio y una sensación de ligereza tan extraña que casi la hizo reír. El aire en su apartamento parecía más limpio. La luz del sol que se filtraba por la persiana parecía más brillante. Era el mismo miércoles de siempre, pero ella era una persona fundamentalmente diferente. La armadura que había llevado durante 9 años se había disuelto durante la noche, y la mujer que se levantó de la cama esa mañana era,
por primera vez, completamente libre. La rutina del desayuno con Gabriel tuvo una nueva resonancia. No necesitaron hablar de lo ocurrido. El evento de la noche anterior estaba presente en el aire, no como una nube de tormenta, sino como un campo de energía silenciosa que los conectaba de una manera más profunda. Gabriel parecía más tranquilo, más centrado. La pregunta que había flotado en su vida, visible o no, había sido respondida. Ahora sabía. Y saber, incluso una verdad dolorosa, era mejor que la incertidumbre. Intercambiaron comentarios sobre la escuela y los dibujos animados con una normalidad reconfortante, pero bajo esa superficie había un nuevo pacto de entendimiento, una alianza forjada en el fuego de una verdad enfrentada juntos. Su pequeño equipo de dos se había vuelto inquebrantable. Mientras se cepillaba los dientes, Marina se detuvo y se miró fijamente en el espejo del baño. Durante años había evitado realmente observarse. Veía a una madre cansada, a una trabajadora, a una superviviente. Pero esa mañana vio a Marina, vio la fuerza en sus ojos, una profundidad que no era solo cansancio, sino sabiduría. Vio las finas líneas alrededor de su boca, no como signos de envejecimiento, sino como el mapa de 1000 sonrisas que le había regalado a su hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, se gustó de verdad. Una sonrisa genuina, sin esfuerzo, se dibujó en su rostro. No era la sonrisa de una mujer que había ganado una batalla contra un hombre, sino la de una mujer que finalmente había ganado la paz consigo misma. A kilómetros de allí, en la aséptica y lujosa suite de su hotel, Samuel también estaba despierto. No había dormido. Estaba sentado en el borde de la cama, con el mismo traje arrugado del día anterior, mirando un punto fijo en la pared. Su esposa ya no estaba. Se había marchado a primera hora de la mañana, lanzándole una mirada de puro desprecio y diciendo algo sobre abogados y reputaciones arruinadas. La habitación, que ayer le parecía un símbolo de su éxito, hoy se sentía como una jaula dorada, fría e impersonal. El silencio era ensordecedor, solo roto por la imagen constante que se repetía en su mente, el rostro de un niño que era idéntico al suyo, mirándolo con una curiosidad inocente que lo había destrozado por completo. La revelación de la noche anterior no solo había herido su ego, había demolido los cimientos de su identidad, todo su éxito, los coches caros, los edificios que compraba, el poder que ejercía, todo se sentía ahora como un decorado de cartón, frágil y sin sentido. Se dio cuenta, con una claridad nauseabunda, de que en su carrera desesperada por acumular cosas, había tirado a la basura lo único que podría haber sido real. No solo había rechazado a un niño, había rechazado una versión de sí mismo, una oportunidad de conocer un tipo de amor que el dinero no podía comprar. El arrepentimiento era un veneno frío que se extendía por sus venas, una agonía que sospechaba que duraría el resto de su vida. No era solo la humillación, era la conciencia de su propia y monumental bancarrota emocional. El viaje de Marina al trabajo fue diferente ese día. Las calles de la ciudad, que el día anterior le habían parecido un campo minado de recuerdos y amenazas, hoy eran simplemente calles. La gente a su alrededor eran solo personas, cada una con sus propias batallas y victorias silenciosas. Se sintió parte de ese tapiz humano, no como una figura trágica, sino como una más. Pero por dentro, una revolución silenciosa había tenido lugar. Caminaba con la espalda más recta, con una calma que venía de adentro. Ya no sentía que el mundo le debía algo, ni que le había quitado nada. Era la dueña de su historia, la arquitecta de su paz, y esa certeza era un poder mucho más real y duradero que cualquier fortuna. En la tienda, sus compañeros notaron el cambio, aunque no supieran identificarlo. Laura, la amiga que le había mostrado la foto, se le acercó con cautela. ¿Estás bien, Marina? Ayer te fuiste muy pálida. Marina se giró hacia ella y le sonrió. Una sonrisa abierta y luminosa que iluminó su rostro. Estoy mejor que nunca, Laura. De verdad, no hubo necesidad de dar explicaciones. Su energía hablaba por sí sola. Atendió a los clientes con su amabilidad de siempre, pero ahora estaba respaldada por una nueva confianza, una serenidad que la gente parecía percibir. Ya no actuaba como una persona competente, simplemente lo era, en todos los aspectos de su vida. Por primera vez en una década, Marina se permitió pensar en el futuro más allá de la próxima factura
o el próximo año escolar. Mientras doblaba una pila de ropa, su mente comenzó a vagar por territorios inexplorados. Pequeños sueños que había archivado en un cajón polvoriento de su mente comenzaron a resurgir. Quizás podría tomar ese curso de diseño de interiores que siempre le había interesado. O ahorrar para un viaje de verdad con Gabriel, para mostrarle el mar por primera vez. El futuro ya no era un horizonte lleno de posibles peligros que había que sortear, sino una página en blanco, esperando ser escrita. Y por primera vez, sentía que tenía la pluma en la mano. Reflexionó sobre la naturaleza de lo que había pasado. No se sentía como una victoria sobre Samuel, no realmente. Si él nunca hubiera regresado, ella habría seguido con su vida, encontrando la felicidad en su rutina con Gabriel. Su regreso no le había otorgado la paz, simplemente la había forzado a abrir los ojos y reconocer la paz que ya poseía, la fortaleza que ya había construido. El verdadero triunfo no fue verlo a él derrumbarse, sino darse cuenta de que ella ya estaba de pie, firme y erguida, mucho antes de que él llamara a su puerta. Él no fue el villano de su capítulo final, sino simplemente el catalizador que la ayudó a leer la última página y cerrar el libro. El día terminó, y Marina volvió a casa. La tarde transcurrió con la dulce normalidad de siempre. Deberes, risas, la preparación de la cena, todo era igual, y sin embargo, nada era lo mismo. Mientras se sentaba a la mesa con Gabriel, en su pequeña cocina, miró a su alrededor, vio las paredes que había pintado, los muebles que había comprado con esfuerzo, las fotos de su hijo que adornaban la nevera, y sintió una ola de gratitud tan abrumadora que le llenó los ojos de lágrimas. Su vida no era un premio de consolación por haber sido abandonada. Su vida, la que ella sola había construido, era el premio mayor, y lo había ganado hacía mucho tiempo. Pasaron varios días, y el dramático encuentro en la puerta comenzó a asentarse en el pasado, perdiendo sus bordes afilados y convirtiéndose más en un recuerdo lejano que en una herida reciente. La nueva ligereza en la vida de Marina y Gabriel no era una euforia temporal, sino que se había convertido en su nuevo estado natural. A veces, en medio de una tarea cotidiana, sus miradas se cruzaban y compartían una pequeña sonrisa, un entendimiento silencioso que solo ellos poseían. Era su secreto compartido, no un secreto oscuro y pesado, sino uno que los había unido de una forma inesperada. La paz que había llegado a su hogar no era frágil, se sentía sólida y permanente, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser descubierta bajo capas de un dolor innecesario. Una tarde, mientras cocinaba, su teléfono vibró sobre la encimera. Era un número desconocido. Por una fracción de segundo, un eco del viejo pánico intentó aflorar, un reflejo condicionado por años de temer lo inesperado. Pero fue solo eso, un eco. Lo miró con calma, su corazón latiendo a un ritmo normal. Podría ser él, o podría ser alguien de su entorno, pero ya no importaba. No sentía curiosidad, ni rabia, ni miedo. Con un simple movimiento de su pulgar, silenció la llamada y bloqueó el número. No era un acto de ira, sino de simple y llana autoprotección. Tenía el poder de decidir quién entraba en su vida, y había decidido hace mucho tiempo que su círculo íntimo era pequeño, seguro, y estaba completo. Un par de semanas después, Laura se le acercó en el trabajo, mostrándole la pantalla de su móvil con excitación morbosa, como la primera vez. Era un titular de un portal de cotilleos. El empresario Samuel Acosta y la influencer Sofía Valente anuncian su separación tras el escándalo. La noticia mencionaba un incidente familiar que había precipitado la ruptura. Marina leyó el titular sin que se alterara ni un solo músculo de su cara. Escuchó las especulaciones de su compañera con una paciencia distante. No sintió nada, ni satisfacción, ni alegría por su desgracia, ni siquiera lástima. Era como leer una noticia sobre la vida de completos extraños en un país lejano. Su drama, su mundo implosionando, ya no tenía ninguna conexión emocional con el suyo. El narrador, que todo lo ve, podría atestiguar el destino de Samuel. Su intento de humillación se había convertido en su propia ruina. Se retiró de la vida pública, canceló sus negocios en la ciudad y se encerró en una soledad autoimpuesta. El rostro de Gabriel lo perseguía en sueños, un recordatorio constante de la única cosa auténtica que había producido en su vida y que había descartado como basura. Su castigo no fue la pérdida de su esposa ni el daño a su reputación,
sino algo mucho más profundo. Una condena a vivir el resto de sus días con la conciencia plena de su vacío, sabiendo que había cambiado un amor real e irreemplazable por el aplauso hueco de un mundo que ahora le daba la espalda. En contraste, la vida de Marina florecía en su simplicidad. Un sábado por la tarde, estaba sentada en un banco del parque, viendo a Gabriel jugar al fútbol con otros niños. El sol le calentaba la cara, y el sonido de las risas de su hijo era la única música que necesitaba. Lo observaba, no con la ansiedad constante de una madre soltera que teme que algo malo pase, sino con una alegría relajada y pura. Estaba simplemente disfrutando del momento, absorbiendo la belleza de esa escena ordinaria. La paz no era un destino al que había llegado, sino el viaje mismo. Su riqueza no estaba en una cuenta bancaria, sino en la libertad de poder disfrutar de una tarde de sol en el parque sin fantasmas que la persiguieran. Fiel a la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma, Marina dio un paso concreto hacia la recuperación de su propia identidad. Se inscribió en un curso nocturno de diseño de interiores en un centro comunitario. Era algo pequeño, solo una noche a la semana, pero el acto en sí fue monumental. Era la primera vez en casi 10 años que invertía tiempo y dinero en algo que era exclusivamente para ella, para su propio placer y crecimiento personal. Al salir de la primera clase, con una carpeta llena de ideas y bocetos, se sintió emocionada y llena de posibilidades. Ya no era solo la mamá de Gabriel, estaba redescubriendo a Marina, la mujer con sueños y pasiones propias. Con el tiempo, Marina se dio cuenta de que la verdad no había dañado a Gabriel. Al contrario, lo había hecho más fuerte. Conocer la historia, por dolorosa que fuera, le había dado un contexto y había cerrado un círculo de incertidumbre. Su hijo parecía haber desarrollado una nueva capa de empatía, una apreciación más profunda por todo lo que ella había hecho por él. A veces la miraba y le decía, «Te quiero», en momentos inesperados, con una intensidad que demostraba que entendía su amor no como algo garantizado, sino como una elección valiente y diaria. La verdad que tanto había temido no había sido un veneno, sino una medicina que había fortalecido el vínculo entre ellos hasta hacerlo irrompible. Una noche, mientras lavaba los platos, pensó en la palabra perdón. Se dio cuenta de que no necesitaba perdonar a Samuel. El concepto de perdón implicaba que todavía había una deuda emocional pendiente, que él aún ocupaba un espacio en su mente que requería una resolución, pero él ya no ocupaba ningún espacio. Lo que sentía era algo mucho más liberador que el perdón, una profunda e inquebrantable indiferencia. Sus acciones pasadas ya no tenían el poder de evocar en ella ni ira ni dolor. La verdadera libertad, comprendió, no era perdonar a quien te había herido, sino llegar al punto en que su memoria ya no tenía el poder de afectarte en lo más mínimo. Era la neutralidad absoluta. Reordenando un armario, encontró una vieja caja de zapatos llena de fotografías de la universidad. Con una curiosidad desapegada, la abrió. Allí estaba él, en varias fotos, sonriendo, joven y despreocupado. Y allí estaba ella, a su lado, con una mirada llena de adoración ingenua. Años atrás, encontrar esa caja habría sido una tortura, un día arruinado. Ahora, miraba las fotos con la distancia de un historiador que observa artefactos de una civilización perdida. Sintió una punzada de compasión por esa chica joven que había sido, tan inocente y tan inconsciente del dolor que se avecinaba. Pero esa compasión fue rápidamente superada por un inmenso orgullo por la mujer en la que se había convertido gracias a esa prueba. Sacó una de las fotos, la más representativa de su antigua felicidad. La sostuvo entre sus dedos por un momento. No sintió el impulso de romperla con rabia, ni de quemarla en un acto dramático de purga. Simplemente la observó, reconociéndola como lo que era. Una pieza de su historia, un fotograma de una película muy larga que la había llevado a donde estaba hoy. Con un gesto tranquilo, volvió a colocar la fotografía dentro de la caja, junto con las demás. No necesitaba destruir el pasado para superarlo, simplemente necesitaba guardarlo en su lugar correspondiente. Cerró la tapa y empujó la caja de vuelta al fondo del armario. Su vida estaba fuera, en el presente, esperándola. El tiempo, con su paso silencioso y sanador, siguió su curso. Un año después de aquella tarde que lo cambió todo,
El apartamento de Marina estaba lleno de risas y del bullicio alegre de un grupo de niños. Era el 10º cumpleaños de Gabriel. Había globos, un pastel con 10 velas y un pequeño grupo de amigos de la escuela que corrían por la sala. Marina los observaba desde la cocina, con el corazón tan lleno que sentía que podía estallar de pura felicidad. La escena era la imagen misma de la normalidad, de la infancia feliz que ella se había esforzado tanto por construir. Y al ver a su hijo, tan lleno de vida y rodeado de amigos, supo con una certeza absoluta que todo su esfuerzo había valido la pena, cada segundo. Mientras Gabriel soplaba las velas, con los ojos cerrados y pidiendo un deseo, Marina tuvo una epifanía. Recordó su 9º cumpleaños, el año anterior. Recordó la ansiedad sorda que había sentido, el miedo a las preguntas que pudieran surgir, la sombra del padre ausente, que parecía más grande en esas fechas señaladas. Y ahora, en su 10º cumpleaños, esa sombra había desaparecido por completo. El aire estaba limpio. La diferencia entre los dos momentos era la medida de su libertad, el testimonio de cuánto habían sanado. La verdad, una vez enfrentada, había perdido todo su poder para hacerles daño, dejando en su lugar solo un espacio para la alegría pura y sin complicaciones. El último regalo que Gabriel abrió fue el de su madre. Era una caja pequeña. Dentro no había un juguete caro, sino 2 billetes de tren y la foto de una playa. «Es para nuestro viaje», le dijo Marina, con la voz cargada de emoción. «Para que por fin conozcas el mar». La cara de Gabriel se iluminó con una alegría tan genuina, tan radiante, que fue el mejor regalo que Marina podría haber recibido. Ese pequeño sobre no solo contenía unos billetes, contenía la promesa de un futuro, la materialización de un sueño que había nacido en la oscuridad y que ahora florecía a plena luz del día. Era la prueba de que su vida ya no se trataba de sobrevivir, sino de vivir, de crear nuevos y felices recuerdos juntos. Aquella tarde, Marina comprendió la verdadera naturaleza de su propia fuerza. No había nacido en el momento en que cerró la puerta en la cara de Samuel. Su fuerza no era un acto único y dramático. Se había forjado en la quietud de miles de noches, meciendo a un bebé febril. Se había templado en cada turno doble que había aceptado para pagar el alquiler. Se había pulido con cada cuento que leyó antes de dormir, con cada plato de comida que sirvió, con cada lágrima que se secó en silencio para no preocupar a su hijo. Su heroísmo no fue la confrontación, sino la constancia. Su victoria no fue un evento, sino el resultado de 3.650 días de amor incondicional y perseverancia silenciosa. El nombre de Samuel nunca se volvió a mencionar en su casa. No porque fuera un tema prohibido, sino porque, sencillamente, se había vuelto irrelevante. Se desvaneció de sus vidas y de sus conversaciones, no por odio, sino por una falta total de importancia. Se convirtió en una nota a pie de página en la historia de Gabriel, un dato biológico sin peso emocional. La derrota final para un hombre como él no fue ser odiado, sino ser olvidado. Ser borrado no por la rabia, sino por la indiferencia, demostrando que su ausencia no había dejado un vacío, porque el amor de Marina lo había llenado todo por completo. Hay historias de desamor que no terminan con un nuevo romance, sino con el descubrimiento de uno mismo. La historia de Marina no era un cuento sobre encontrar a un príncipe que la rescatara de su pasado. Era la historia de una mujer que, en el proceso de criar a su hijo, se dio cuenta de que ella misma era la reina, la constructora y la guardiana de su propio castillo. No necesitaba que nadie la salvara, porque nunca había estado indefensa. Había sido su propia heroína todo el tiempo, solo que le había llevado casi una década darse cuenta de ello. Su final feliz no era un hombre, sino su propia e inquebrantable paz interior. Esa noche, después de que el último amigo se fuera y Gabriel durmiera profundamente, agotado y feliz, Marina se sentó en el sofá, en el silencio de su sala de estar. El desorden de la fiesta la rodeaba, pero no sentía agobio. Se sentía en paz. No había soledad en ese silencio. Era una quietud compañera, una calma que ella misma había ganado. Había construido una vida tan rica, tan llena de propósito y amor, que disfrutaba de su propia compañía. Se había convertido en una persona completa, alguien que no necesitaba a nadie más para sentirse entera, y esa era la libertad definitiva, el verdadero signo de su triunfo. Su mirada se posó en un nuevo dibujo pegado en la nevera,
hecho por Gabriel esa misma tarde. Eran dos figuras de palo, una grande y una pequeña, de la mano en una playa, bajo un sol sonriente. Era la imagen de su futuro, un futuro que ahora era tangible, real. Marina se levantó y tocó suavemente el papel, una sonrisa serena en sus labios. No se había limitado a sobrevivir a la tragedia que le había tocado. Había usado los pedazos rotos de su vida para construir un mosaico, una obra de arte hermosa y resistente. Había transformado el dolor en fuerza y la soledad en un amor propio incondicional. Pensó una última vez en esa puerta cerrada, el portal que había separado su pasado de su presente. Al cerrar esa puerta, no solo le había negado a él la entrada a su vida, se había abierto a sí misma la entrada a la suya propia. Fue un acto de destierro, pero también de autoafirmación. Fue el final del poder que él tenía sobre ella y el comienzo de su poder sobre sí misma. Fue el momento en que la víctima murió para siempre y la superviviente se adueñó por completo de su narrativa. No era el final de un capítulo, sino el comienzo de un libro completamente nuevo, escrito enteramente por ella. Desde su ventana, Marina miró la ciudad dormida. Las luces parpadeantes ya no le parecían hostiles ni indiferentes. Eran solo luces, parte de un mundo vasto y lleno de posibilidades. Se dio cuenta de que su historia no era una de pérdida, sino de una ganancia inconmensurable. Había perdido a un hombre que no la merecía, y había ganado un hijo que era su universo entero, y en el proceso, se había encontrado a sí misma. Era un testimonio silencioso pero poderoso, de que el amor más feroz es a menudo el que crece en los lugares más rotos, y que la verdadera victoria no es destruir a quien te hizo daño, sino construir una vida tan hermosa que su recuerdo ya no encuentre lugar en ella. Marina le demostró al mundo que la verdadera victoria no es la venganza, sino construir una vida tan plena y feliz que quien te hirió ya no tiene lugar en ella. Su paz fue su mayor triunfo. Si esta historia de fortaleza y amor propio te ha conmovido, ayúdanos a seguir creando contenido como este. Dale un gran like al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.